Hola, yo soy el doctor Eduardo Vaccarelli, soy médico oftalmólogo, hice mi residencia en la clínica Barraquer, Barraquer es el padre de la cirugía refractiva. Vamos a estar hablando de defectos refractivos, las características de cada uno de ellos, cómo corregirlos y de lentes multifocales, tanto para corregir defectos refractivos importantes como para los que se utilizan post cirugía de catarata. Bueno, la miopía es un defecto refractivo del ojo por el cual las personas que padecen miopía ven mal de lejos y ven relativamente bien de cerca, ¿no es cierto? La miopía lleva aproximadamente la padecen entre el 25 y el 28% de la población. Casos de miopía en los cuales la persona tiene miopías elevadas, mayores de 6 dioptrías. Esos casos suelen ser generalmente hereditarios. Esos casos hereditarios pueden acompañarse de otras patologías. Por ejemplo, glaucoma, desprendimiento de retina, síntomas de fatiga visual, cataratas y aparte la retina, que es una retina más débil que la de una persona normal. Mirá, la miopía bajas de la mayoría de la población normalmente no. Muchas veces tienen que ver, inclusive ahora, con el tema de la pandemia, del uso de las pantallas y del uso de elementos todos cerca, 70 centímetros, 50 centímetros, suele darse más que antes, ¿no es cierto? Igual no hay una estadística realmente significativa del tema. Pero de todos modos puede ser hereditaria en aquellas personas que tienen miopías altas, acompañadas de otras patologías oculares, como puede ser el miope. Básicamente es un individuo que ve mal de lejos y de cerca ve bien. Cuando vos lo pones a ver muchas horas de lejos, le puede producir cansancio, cefalea, dolor ocular, etc. Y aparte de eso, ya en las miopías elevadas, las complicaciones pueden llegar a ser más graves. Glaucoma, desprendimiento de retina, retinas muy débiles que pueden producir daños y ver mal, básicamente. El miope en general ve peor de noche que de día. El miope de noche, más o menos, para uno compensarle esa dificultad, lo que hace es le pone un filtro amarillo que le eleva el contraste y le aumenta 0,25 el componente miópico, y entonces ese hombre, que por ahí es un camionero o alguien que trabaja de noche en una tarea de conducción, ahí ve igual que como si fuera de día. Mirá, la miopía se puede desarrollar en edad, a cualquier edad se puede desarrollar, pero normalmente se desarrolla cuando uno es chico. Cuanto más chico empieza la miopía, por ejemplo, un chico, vos le detectás miopía a los 2 años, ese va a ser un miope muy alto. En cambio, una persona que desarrolla una miopía cuando está en la secundaria, y bueno, va a ser un miope de menos 2, menos 3 dioptrías, no más de eso. Y después, inclusive, en una etapa última de la vida, cuando se desarrollan las cataratas miopizan al ojo. Entonces vos ves un señor que de repente llega a casa, es neutro, no tenía ningún problema, tenía un astigmatismo, tenía otro defecto visual, y de repente lo empiezas a ver miope. Tiene cataratas muchas veces. Bueno, la hipermetropía también es otro defecto visual en el cual la persona que la padece, a diferencia de la miopía, la persona tiene dificultad para poder enfocar lo que tiene cerca. Lo que tiene lejos no tiene problema en verlo, lo ve bien,
ve adecuadamente, y cuando se sienta en un escritorio, ahí se le complica al hipermétrope, porque suele ser un porcentaje bajo de la población, un 10%. En realidad, por ejemplo, si vos tomás a los niños es más, porque es un 20%. ¿Por qué? Porque los chicos, cuando nacen, tienen un ojo muy chiquitito. A medida que se desarrolla el macizo facial, el chico va creciendo el macizo facial y crece el ojo. Entonces, hay una norma oftalmológica que dice que el chico cuando nace es hipermétrope de 3 dioptrías. Al año tiene 2 dioptrías y a los 2 años tiene 1 dioptría. Y después no debería ser neutro. Pero eso es una generalidad, pero no es tan así. Y después, básicamente, lo que genera la hipermetropía es dolor de cabeza, astenopia, sobre todo cuando hacemos tareas a corta distancia, la distancia acá de un escritorio, ¿no? Puede haber enrojecimiento ocular, y ya en hipermetropías muy altas, chicos que son muy hipermétropes, a veces se asocian con estrabismo convergente, los chicos que cruzan los ojos. Y por otro lado, al ser un ojo chiquito, a veces tienen problemas en la cámara anterior, entonces puede producirse glaucoma, puede producirse, básicamente esa es una de las principales dificultades. Bueno, la hipermetropía, al ser un ojo pequeño, toda la parte anterior del ojo también es pequeña, entonces esa parte anterior del ojo lo que hace es que sí, puede generar glaucoma, especialmente el de ángulo estrecho, que es un tipo de glaucoma. Sí, pueden no ver de lejos, especialmente cuando las hipermetropías son altas y cuando la persona, o sea, normalmente el hipermétrope de lejos ve mal cuando supera los 35 años, los 40 años. A partir de ese momento, el hipermétrope empieza, porque el hipermétrope compensa su defecto con la acomodación, que hasta los 40 años es perfecta, entonces no tiene ningún problema. Después de los 40 años, la acomodación tal vez no sea suficiente para compensar el defecto. Entonces, cuando no es suficiente para compensar el defecto, empieza a ver mal de lejos también. De lejos y de cerca. Bueno, tanto la miopía como la hipermetropía depende del grado de miopía o de hipermetropía que uno tenga. Si es bajo, con un anteojo sería suficiente. Si es más alto, podemos hablar de un lente de contacto. Si es muy alto, o ya, digamos, podemos hablar de cirugía refractiva. Y si es más alto de aquello que la cirugía refractiva puede corregir, se puede hablar de un lente intraocular de ojo fáquico, que se denomina, que es un lente que corrige altos niveles de miopía, de hipermetropía. Otro defecto refractivo, en el cual el problema del astigmatismo es que la córnea normalmente es asférica, que quiere decir que tiene la misma curvatura más o menos en todos sus ejes. En este caso, en el caso del astigmatismo, hay un eje determinado que es más curvo que otro. Siempre en general están contrapuestos, o sea, si en 90 está el más curvo, en 0 está el menos curvo. Los latinos normalmente tenemos un astigmatismo que se llama con la regla, que siempre el eje es en 0. También tiene mucho que ver el astigmatismo con la forma de los párpados. Por ejemplo, los orientales, que tienen una forma medio oblicua de los párpados, tienen astigmatismos de tipo oblicuos. Y en general, si uno mira el párpado, al hacer presión sobre la córnea, le da una cierta forma al ojo, o lo deforma de alguna manera que genera un astigmatismo. Sí, normalmente varía y normalmente es como que
la fuerza del párpado se vence, deja de hacer presión sobre el ojo y de un astigmatismo que es con la regla, normalmente que está en 0, empieza a ponerse en 90. Lo que más produce el astigmatismo es una visión distorsionada de lo que vos ves. ¿Entendés? No es nítido. Puede dar dolor, enrojecimiento ocular, puede haber algún componente hereditario. Básicamente se corrige con anteojos, lentes de contacto o cirugía refractiva, que acá hay que tener mucho cuidado porque el astigmatismo en cirugía refractiva es complicado, o con un lente intraocular de ojo fáquico. No, de lejos y de cerca en general, porque la deformación es tanto para lejos como para cerca, porque acá no hay acomodación de ningún tipo, es la córnea la que está deformada. En el caso de ser corregido también, pero en el no corregido mucho peor, lo que genera habitualmente son destellos luminosos que son a veces muy difíciles de controlar, ¿no? Y justamente el astigmático es otro de los pacientes que para conducción nocturna uno le puede llegar a ofrecer un filtro amarillo para aumentar el contraste, para que vea más, que deje de ver esos halos, o sea, las estrellas alrededor de la luz. Bueno, la presbicia es la pérdida gradual de visión que se genera de manera totalmente habitual en aquellas personas que pasan la barrera de los 40 años. La presbicia es un defecto que se produce por la imposibilidad de acomodar el cristalino para lograr ver bien de cerca, ¿no es cierto? Entonces, el cristalino, el músculo que lo mueve funciona, lo que no funciona es el cristalino que está duro, entonces no se incurva, entonces no podés ver de cerca. Eso crece entre los 40 y los 60 años, empieza con 0,50 aproximadamente y termina con más 3. Más de ahí no pasa. Es un proceso normal del envejecimiento. Mira, normalmente no, porque no es un defecto que dependa del cristalino. O sea, el uso de pantallas vos la podés usar perfectamente y no te va a generar presbicia. Bueno, mira, en general los defectos refractivos se curan de la siguiente manera. Si la persona es chica, se trata de darle un anteojo. Durante la infancia, la adolescencia, anteojos andan bien. Después, si resulta que, bueno, el defecto es alto, se puede pasar un lente de contacto. Y a partir de los 23, 25 años recién podemos hablar de cirugía refractiva, que puede ser cirugía refractiva externa, que se llama la SIC, o un lente intraocular de cámara anterior de ojo fáquico, que eso es para gente que tiene muchísima graduación. Bueno, es habitual, en la miopía es raro, que si se hizo después de los 25 años la cirugía, es raro que vuelva. En la hipermetropía siempre hay como que vuelve un poquitito. Y en el astigmatismo no, tampoco, no tanto. Para los casos de defectos refractivos, la lente intraocular se utiliza única y exclusivamente en aquellos casos que yo no puedo corregir con un láser. Si yo no puedo corregir con un láser, va a ser un defecto refractivo alto. Y entonces, por ser un defecto refractivo alto, ya sea miópico, hipermetrópico, astigmático, etc., hay que estudiar muy bien el caso para después no tener problemas. Sí, o sea, la presbicia sobreviene después del defecto refractivo. Uno puede no tener defecto refractivo antes de la presbicia y si lo tenía antes, durante la presbicia continúa igual. O sea,
Si la persona resulta que tenía un astigmatismo, el astigmatismo sigue, con el tiempo se modifica, cambia los ejes, etc., pero después sigue la presbicia. Bueno, en esos casos es muy común utilizar los lentes ópticos aéreos multifocales, que pueden ser, por ejemplo, si el señor ve mal de lejos, de intermedia y cerca, hacemos un multifocal completo. Si después el señor ve bien de lejos y no ve bien de cerca y de intermedia, se puede hacer el multifocal ocupacional, que me va a servir para esta mesa y me va a servir para leer. Entonces, ahí le uso un ocupacional que es más económico, y aparte de ser más económico, como el de lejos ve bien, necesita el resto. Las lentes multifocales son lentes que te permiten ver a larga distancia, a intermedia, que es el escritorio, y lectura. La ventaja de la lente multifocal para aquella persona que lo necesita, porque ve mal de lejos, de intermedia y de cerca, es que con un solo anteojo directamente soluciona todos sus problemas. Y se ahorra 2 armazones y 2 cristales. La lente ocupacional es una lente que permite trabajar en un escritorio un poco más allá, al entrevistado, permite leer, o sea, menos ver de lejos, más allá de los 3 metros, permite ver casi todo. Corrige los defectos visuales tanto de próximos, un entrevistado, intermedios y cerca. La lente intraocular, en los casos de defectos refractivos, las empezás a colocar a partir de que el láser ya no o las características anatómicas de ese ojo no te dan para corregir el defecto refractivo. Yo, por ejemplo, tengo un miope de menos 5 o 6 dioptrías y tiene una córnea delgada, estoy muy en el límite, estoy jugado. Si tengo un miope de menos 8 no lo puedo corregir, ahí le tengo que poner lente intraocular. Un hipermétrope, y tengo que pensar que puedo empezar en los más 250 hasta más 4 y hasta ahí. Ya después, si me supera ese valor, también tengo que pensar en un lente intraocular. Y en el astigmatismo lo mismo. Si es un astigmatismo que yo sospecho que aparte de un astigmatismo puede haber un queratocono frustro u otra patología oculta, o es elevado más allá de los 5 o 6 dioptrías, ahí tengo que empezar a pensar en un lente intraocular. Porque en la cirugía de cataratas, yo, además de hacerle la corrección del defecto refractivo que tenga de base, le voy a remover el cristalino que trajo desde que nació. O sea, el cristalino que venía en ese ojo de nacimiento, lo remuevo, hago el cálculo de qué lente le tengo que poner, que se llama YOL Master, y entonces, de acuerdo a eso, le pongo el lente intraocular, que puede ser monofocal, que puede ser de rango extendido, que es uno que está muy difundido y anda bastante bien, o el multifocal. El multifocal hay mucha gente que no le gusta porque suele producir halos durante algún tiempo, unos 6 meses después de operado, la persona ve halos, y eso molesta, le molesta al paciente, se reiteran las consultas, se ponen nerviosos hasta que, bueno, se logran acostumbrar. La lente intraocular para corregir defectos refractivos son totalmente distintas a aquellas que se usan para reemplazar el cristalino. Normalmente las lentes que uno pone en un ojo cataratoso son distintas. Y aparte, normalmente uno lo que tiene que tener en cuenta es la edad del paciente. Si yo veo que el paciente tiene una edad
que superó los 45-50, que ya tiene algún comienzo de catarata y que, digamos, tiene un defecto refractivo importante que yo no puedo corregir con láser o con otro medio, directamente le planteo que si él quiere, removemos ese cristalino que está empezando con unas cataratas y le ponemos directamente un lente para cataratas, que puede ser monofocal, que puede ser de rango extendido y que puede ser multifocal. Bueno, en el caso de las cirugías de catarata, normalmente las más usadas por un tema económico, porque cuesta muchísimo menos, son las monofocales. Ahora después hay dos variables más, una que se llama de rango extendido, que es lejos e intermedia, y si necesito cerca me pongo un anteojito y veo de cerca. Y la ventaja que tiene con las multifocales, que tienen, al igual que los lentes multifocales, todas las distancias, ese tipo de lente intraocular, el de multifocal, suele generar halos que tardan tiempo en irse y que los pacientes se ponen medio incómodos. En cambio, el de rango extendido, eso no lo genera y bueno, digamos, para trabajar en su escritorio puede, para ver de lejos puede, y cuando necesita un detalle, se pone un anteojito, un +1, un +1.50 y ve perfecto de cerca.